Hola, ¿qué tal chicos del área de humanidades? Para iniciarnos en el estudio de la lógica, vamos a revisar primero cuáles son las disciplinas filosóficas que son parte del estudio de la lógica o al revés. Vamos a tratar de ubicar a la lógica dentro de estas disciplinas filosóficas. Entonces vamos a ver el listado de disciplinas hermanas a la lógica para que podamos ubicarla. ¿Y esto por qué? Vamos a ver el por qué vamos a hacer este estudio. Bien, es porque el saber filosófico, que es el primero de los saberes, es, digamos, el inicio de la organización de todo este gran campo de conocimiento que llamamos ciencia. Todo se inició en la filosofía. O sea, el conocimiento no apareció en la humanidad de la noche a la mañana, se fue dando gradualmente. Entonces, con ayuda de la filosofía se explicaron los primeros fenómenos naturales y de todo tipo, todo lo que le concierne al ser humano. Al inicio fue explicado con la filosofía. Poco a poco es tan amplio el conocimiento que se ha tenido que crear la ciencia y además la ciencia tiene diferentes ramas, ¿verdad? Hay ciencias sociales, hay ciencias humanas, hay ciencias económicas, ciencias matemáticas, etcétera. Es muy amplio el conocimiento, entonces se hace necesario una división, pero todo, aún a la fecha, sigue regido por la filosofía, por este principio. Entonces, me parece que la lógica te puede ayudar en la construcción de la ciencia y también en la construcción de tus procesos mentales personales. El saber filosófico, repito, está constituido por un campo disciplinario, donde se abordan distintas problemáticas de la realidad y se busca la verdad. La lógica es un saber filosófico y se presenta entre otras disciplinas para ubicarla, es decir, entre las disciplinas filosóficas, y vamos a empezar por esas otras disciplinas. Y empezamos con la ontología. La ontología, por sus raíces etimológicas, es ontos, ser, y logos, estudio. Entonces es la ciencia que estudia el ser. Todo aquello a lo que se le puede aplicar el calificativo de ser es de interés para la ontología. Prácticamente todo. Dice que el estudio del ser o estudio de lo que existe en modo material, fíjense ustedes, o mental, o sea, incluso los seres fantásticos, seres creados por la mente, pues, pueden ser analizados a través de la ontología. Y lo que se cuestiona o lo que investiga la ontología en esto es qué es el ser, cómo está presente en las cosas y cómo está estructurada la realidad. De qué forma existen las cosas, de forma material o de forma mental. Qué tipo de ser es, bueno, aquello que estamos investigando, vamos a ver qué tipo de ser es. Entonces sería estudiado por la ontología. Tenemos la antropología, que aquí hago una pequeña aclaración. Existe antropología como ciencia humana y existe antropología como ciencia filosófica. Como ciencia humana, pues, estudiaría cuestiones culturales, por ejemplo, o el inicio del hombre, ¿no?, en la historia. Pero existe también la antropología filosófica, que es lo que estamos ubicando ahorita. Por su definición, atendiendo la raíz etimológica, es antropos, hombre, y logos, estudio, es estudio del hombre. Y atiende los problemas fundamentales del hombre con visión filosófica. ¿Qué es, o cuáles son los cuestionamientos filosóficos acerca del hombre? ¿Para qué existe el hombre? ¿Tiene alguna razón de ser? ¿Cuál es la finalidad del hombre? O sea, ¿para qué viene? ¿Y qué hay después de que termine su vida? Ahora, mientras vive, ¿en qué consiste ser humano? Entonces, ¿qué es lo que hace diferente al hombre de otros, al animal llamado hombre, de otros animales, ¿no? Serían preguntas de la antropología filosófica. Tenemos la epistemología. Viene su raíz etimológica de las palabras episteme, que significa conocimiento,
y logo, que significa estudio, estudio del o teoría del conocimiento. Es el estudio de los fundamentos del conocimiento común y científico, y sí hay que hacer la diferencia porque una cosa es el saber que a la tía Catalina le gustan las uvas, ¿verdad? A saber la conformación genética del virus del papiloma. O sea, ¿son conocimientos ambos? Sí, pero uno es conocimiento común y otro es un conocimiento de interés para la humanidad, que sería el conocimiento científico. Problemas que se plantea la epistemología es si el conocimiento es posible. O sea, el hombre puede llegar a conocer realmente, o solo conoce reflejos, o conoce una parte de la realidad, o conoce la realidad entera. ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿En nuestra mente? ¿O en las cosas? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? O sea, el conocimiento es real, aplicable, útil, es una herramienta, etc. ¿Cómo logramos conocer? ¿Qué necesitamos para conocer? Esos serían los planteamientos de la epistemología. Tenemos la ética. Todas estas preguntas quedan abiertas, todavía se siguen tratando de entender, se están dilucidando. Tenemos ahora la ética, que tiene por definición reflexión filosófica de los distintos sistemas morales. En latín mors significa costumbre, o sea, lo que hace el ser humano, su práctica en la vida social. Entonces, en esa vida social tenemos interés por descubrir qué es el bien y el mal, qué cosa está bien hecho, qué cosa no. Deberíamos de preocuparnos por el bien, porque el hombre, deseando el bien, elige lo contrario. Ya les ponía yo el ejemplo en la clase de que el ser humano, como todo animal, se parece al burrito, porque el burrito va por el sendero y sabe por dónde debe caminar, pero resulta que de momento quiere tirarse hacia el monte, y no importa si hay lodo, si hay piedras, si hay espinas, sabiendo por dónde debe caminar, el burrito tiende a dejarse guiar por quién sabe qué cosa. Lo mismo le pasa al hombre. Entonces, esos son problemas de ética. ¿Qué es la felicidad y la vida buena? ¿La felicidad en qué consiste? ¿En la riqueza? ¿En el placer? ¿En hacer lo que te gusta? ¿En comer? ¿Qué es la felicidad? Tal vez cada quien entienda la felicidad a su modo, ¿verdad? Bueno, problema filosófico de la ética. Y tenemos el de la estética. La estética, que les decía yo que no es el salón de belleza donde van a cortarse el cabello, a ponerse uñas, o darle forma a las cejas, o rizarse las pestañas. Aquí la estética es una disciplina filosófica de mucha importancia, y más de la que pudiéramos pensar, y tal vez nadie les ha hablado de esta, pero en mi particular punto de vista, tal vez los conceptos estéticos deberían ser los que rijan el comportamiento del ser humano. La estética es el estudio de la belleza, sea como producción humana o de la naturaleza, porque hay cosas que ya naturalmente son bellas, y el ser humano tiene esa tendencia a preferir lo bello por encima de lo feo, y aquí estamos hablando ya de conceptos filosóficos, ¿no? Y hay diferencias. Una cosa es algo bonito, otra cosa es algo gracioso o algo agradable a la vista, ¿verdad? Y también ponía el ejemplo, no es lo mismo un bebé de 8 meses que apenas está aprendiendo a balbucear, que está regordetito, imagínenselo, a una persona de 18 años, de 30 años, de 60 años, no es lo mismo. O sea, hay diferencia entre lo gracioso, lo bello, lo ecuánime, lo lindo, etcétera. Son conceptos que deben de obedecer a realidades diferentes, o al revés. La realidad de lo bello se aplica con diferentes conceptos y hay que saber aplicarlos. Problemas: ¿qué es la belleza? ¿De qué manera existe la belleza? ¿Qué es la naturaleza del arte? Les decía yo que a veces la belleza es producida por el ser humano. El hombre produce música, hay música bella,
existe la escultura, la pintura, en fin, lo que puede hacer el ser humano y que clasificamos dentro del arte. Y yo decía, incluso el hombre debería, es particular punto de vista, debería de guiar su práctica por lo que es bello y lo que no. O sea, porque en una casa ordenada, por ejemplo, una casa bonita, bien pintada, es una casa saludable, ¿verdad? Porque estamos buscando la belleza en esa casa. Pues decía yo, una huerta de limones bien podada, bien alineada, agradable a la vista, verde, sin enfermedades, sin parásitos, etcétera. Aparte de que es productivo, también es algo bello. O sea, una cosa va de la mano con la otra. Y está bien que el hombre prefiera la belleza, pero sin caer en vanidades, sin caer en cosas superfluas, porque la verdad es que hay seres humanos que exageran, que tienen afecciones mentales, ¿no? El que se la pasa toda la vida en el gimnasio, o se la pasa toda la vida frente al espejo, o se enferma de que no come bien, etcétera. O sea, eso ya no es normal. Bien, eso sería la lógica. Ahora vamos a ver, perdón, la estética. Ahora vamos a ver lógica, que es la rama de la filosofía que nos interesa para este estudio. La lógica se define como, o tiene por objeto de estudio, las formas correctas del pensamiento, el propósito de buscar la verdad y validez de juicios y razonamientos. Entonces, este es el fin también de la filosofía, la verdad. Y para poder encontrar la verdad, debo de ver que mi forma de pensamiento es la correcta. Si mi forma de pensamiento, si mi mente no está bien, yo encontraré cosas falsas que no son la verdad. Si mis procesos de pensamiento, si lo que yo creo que es verdad no es lo correcto, si mi proceso falla, entonces no encontraré la verdad. Por poner algunos ejemplos, tenemos problemas aquí de discusión con las religiones, con los políticos, con las conductas humanas. Por ejemplo, ¿está bien que un ser humano sea golpeado? ¿Está bien que un ser humano exagere en cuanto a sus derechos, en cuanto a su libertad, en cuanto a sus gustos? ¿O debiera de adecuarse, de ponderar y no dejarse guiar por las modas? Entre los problemas que tiene la lógica es, ¿cuáles son las reglas para pensar correctamente? Y sí, existen reglas para pensar correctamente. Y esto es producto de la filosofía. O sea, no es que cada quien pueda pensar como quiera, porque si no, este mundo sería un caos. Debemos de saber si estamos construyendo una buena forma de pensamiento. Preguntas como ¿qué es un argumento? Ya lo sabemos, un argumento está compuesto de juicios, está compuesto compuesto de conceptos, etcétera. Y bueno, vamos a ver la propuesta de Aristóteles para hacer una argumentación. En primer lugar vamos a ver que los argumentos se hacen a través de enunciados o proposiciones. Es lo mismo que vimos desde la primaria, donde veíamos la conformación de un verbo, ¿no? de un artículo, de un sujeto, de un predicado, etcétera. Aquí es similar, no es lo mismo, pero, disculpen ahí la mala expresión, es muy similar a la construcción de enunciados que veíamos en la primaria. Aquí vamos a diferenciarlos en que son de tipo A, E, I, O. Y el de tipo A es universal, o sea, se aplica a todos, pero es afirmativo. Entonces aquí tenemos la forma, todo S es P. Y un ejemplo, todos los gases son volátiles. Se le aplica al sujeto gases, pero a todos se les aplica este enunciado o esta descripción afirmativa. El de tipo E también es universal pero negativo. La forma es ningún S es P. Tenemos un ejemplo. A estos sujetos llamados planeta, ¿verdad? A todos, pero en forma negativa, se les aplica esta característica, ¿verdad? Ninguno brilla con luz propia.
O sea, ningún planeta brilla con luz propia. Y este es particular afirmativo. Algún S es P. Tal vez todos los seres humanos debiéramos de utilizar, en lugar de enunciados universales, enunciados que sean particulares, ¿verdad? Particulares para no equivocarnos y porque siempre hay excepciones. Y algún S es P es la forma. Y un ejemplo: algún humano es honesto, afirmativo. Algún humano es honesto. Algún humano es bueno. Algún humano es confiable. Y todo lo que sea afirmativo. Y el tipo O es particular también, pero negativo, o sea, niega pues. La forma: algún S no es P. Ejemplo: algún animal no es cuadrúpedo. Y encierra, y esas serían las formas en que se hacen las argumentaciones o los enunciados. Bien, en la conformación de un argumento se utilizan proposiciones o también llamadas premisas. O sea, un silogismo, un razonamiento pues está conformado de premisa mayor, premisa menor y conclusión, donde tenemos la premisa menor, donde decimos un predicado de un sujeto. Tenemos la premisa menor, ¿verdad? Y vemos una conclusión donde hay una combinación. Observen ustedes que S sería el sujeto y P sería el predicado, y combinó la premisa mayor con la premisa menor. Entonces todas las conclusiones van a ser así. Y bien, vamos a ver algo que se va a usar en lógica simbólica, que es la tabla de verdad. La tabla de verdad utiliza la siguiente simbolización. Pongan mucha atención. Aquí ya estamos en el terreno de la propuesta aristotélica directamente. Se usan, bueno, esta tabla de verdad que ven aquí, ¿verdad? Se utilizan para la premisa menor y para la premisa mayor y la conclusión, ¿verdad? Tenemos aquí un juicio: la Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol. Este juicio se divide en proposiciones. Para P, la Tierra es un planeta, y para Q, la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, si se dan cuenta que tenemos un antecedente y un consecuente para este juicio compuesto, y le podemos construir su tabla de verdad. A ver, aquí nos fuimos un poquito. Aquí la tabla de verdad. Entonces, solamente hay una forma en la que resulta verdadero, ¿verdad? Si yo creo que P es verdadero y B es falso, entonces mi resultado va a ser verdadero. Pero si yo encuentro que alguno de estos es falso, todos los resultados van a ser falsos, ¿sí? Hay que atender a esta tabla de verdad, que parece que, ¿y eso qué? ¿No? ¿Qué o qué? ¿Para qué? Resulta que esto nos dará la ley para que yo construya los argumentos y para que yo deduzca o que yo vea si alguien me está diciendo alguna falsedad. Bien, las nociones de la lógica se entiende como ciencia de la demostración, ciencia de las aspiraciones intelectuales, ciencia del juzgar correctamente, ciencia del razonamiento correcto e incorrecto, como el arte de razonar, y ciencia de las leyes necesarias. Yo diría que todas estas nociones caben, todas estas nociones son pertinentes para darnos una idea de lo que es la lógica. Si tú quieres decir que es ciencia del razonamiento, muy bien. Si quieres decir que es para razonar, muy bien. Entonces, algunos incluso, bueno, los que estudian filosofía o ciencias humanas como ustedes, lo tienen como requisito, pero muchos matemáticos también estudian lógica, porque, vamos, es un ejercicio para deducir cosas concretas y verídicas. Bien, y vamos a ver
algo de historia, vamos a ver cuáles son los constructores de la lógica. Y tenemos en primer lugar la propuesta de Aristóteles. De hecho, la mayoría de la lógica que se sigue usando ahorita obedece a estas propuestas de Aristóteles. Hace rato veíamos tablas de verdades y definiciones. Estas fueron creadas por Aristóteles. De ahí tenemos que la lógica se ha ido complementando a lo largo de la historia. No crean que ha desaparecido, lo que pasa es que escuchamos muy poco de ella, pero se debe de utilizar por los científicos. Y hablo de científicos de las ciencias humanas y científicos de las ciencias naturales y de las ciencias matemáticas, ¿verdad? Usan la lógica, y esto en parte por la propuesta de Bertrand Russell, que relativamente murió hace poco, hace 51 años. Él propone el uso de recursos y símbolos de las matemáticas. Entonces ya en la tabla de verdad por ahí veían algún símbolo matemático. Tenemos la complementación de Immanuel Kant, que validó los conocimientos verdaderos como conocimientos verdaderos solo los que provienen de la física y de las matemáticas, porque ya lo decíamos hace rato, el conocimiento puede provenir de diferentes fuentes. Incluso hay conocimientos de uso común, pero para para Immanuel Kant, solamente debe ser considerado como verdadero lo que tiene una comprobación científica, y las ciencias no son cualquiera, sino que la ciencia física y las matemáticas. Bien, y ahora les propongo una lectura. La lectura es breve, dice: desde temprana edad se hace uso del pensamiento mediante preguntas que inquietan. Esto es real. Un niño o un hombre de la era primitiva ya se hacía preguntas, ya se hace preguntas. Ahora nosotros los podemos ver en los niños, sobrinos es que tienen, primitos o hermanos pequeños, están preguntando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿A dónde vas? ¿Me quieres? O sea, preguntas. ¿Para qué se hacen las preguntas? Pues para conocer, para poder encuadrarse en la realidad. Esas preguntas se convierten en una búsqueda por encontrar respuestas, pero es necesario estructurar la mente, formar oraciones sintácticamente correctas. O sea, ¿por qué me sigue la luna?, dice el niño pequeño. Pero, a ver, necesitamos estructurar nuestra mente, moldearla un poco con la experiencia, moldearla un poco con información, ¿verdad? O sea, a ver, no pequeño, la luna no te va siguiendo, ¿verdad? Es un efecto óptico, y así poco a poco vamos acercándonos a la verdad. Es necesario formar oraciones sintácticamente correctas, y esto repito, esto independientemente del idioma, pero más en el español, que solemos usar palabras con diferente sentido. O sea, evitar en lo posible esos dobles sentidos para saber exactamente a qué nos referimos cuando nos estamos expresando verbalmente, y cuando digo verbalmente puede ser de manera oral o puede ser de manera escrita. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tener concordancia con los tiempos verbales. Estás hablando en pasado, presente, futuro y sus compuestos. Determinar el sujeto y el predicado, y formar pensamientos válidos. Tengan en cuenta, el pensamiento va de la mano con la expresión, va de la mano con lo que dices. Entonces tengan cuidado con lo que dicen. Si dicen puras mentiras, fantasías, sandeces, irrealidades, cosas equivocadas, el pensamiento se va adecuando, porque van de la mano, lo que digo con lo que hago. Entonces, el hecho de aprender a pensar requiere de un ensayo, o sea, hay que estar practicando también. Nosotros, aunque no quisiéramos, tenemos en constante actividad nuestra mente. Tener cuidado con eso. Si la tienes en actividad con juegos, con redes sociales, con noticias que luego dicen puras mentiras, o si no platicas con nadie que valga la pena, o si lees cosas, vamos, fuera de la realidad, estás haciendo práctica, pero una práctica que no te va a llevar a nada bueno. Es como el que está entrenando, vamos a decir, un futbolista, y se pone a hacer entrenamiento para ser físico-culturista, no está haciendo las cosas correctamente, porque si haces ejercicio pesado vas a desarrollar músculo, exactamente, te vas a ver formidable, pero eso no te sirve para jugar fútbol. Tu entrenamiento no es el correcto.
Vamos. Recurso que utiliza la lógica para estructurar y ordenar el pensamiento es a través del lenguaje, ya lo habíamos dicho. El ser humano piensa mediante conceptos que son la base para formar juicios. La lógica es una disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio las estructuras formales del pensamiento. El pensamiento se traduce en juicios, inferencias y razonamientos válidos, con el objetivo de construir argumentos también válidos, regidos por leyes y principios. Si la filosofía se hace filosofando, o sea, pensando, la lógica igual, la lógica se hace pensando, pero no pensando de cualquier forma y bajo cualquier ley, sino de formas correctas. Y ya, para concluir, tenemos que para formar pensamientos válidos se requiere de un proceso de madurez del pensamiento. Que el recurso que utiliza la lógica para estructurar y ordenar el pensamiento es el lenguaje. Que la lógica es una disciplina filosófica, no lo pierdan de vista, no es una ciencia como tal, sino que es generador de ciencia. La lógica es generador de ciencia, y yo diría que de bienestar y de verdad. Tiene por objeto de estudio las estructuras formales del pensamiento, con el objetivo de construir argumentos válidos regidos por leyes y principios. Y la lógica se hace pensando, ya lo habíamos dicho en la lectura. Y la lógica tiene como objeto material del pensamiento, en cuanto a su forma, su traducción en juicios, inferencias y razonamientos válidos. Entonces va de la mano: lenguaje, construcción de pensamientos, razonamientos y la verdad. Y ya solamente recordarles que su tarea ya está en Classroom, ¿verdad? Y que tiene tiempo suficiente. Y ya nos estamos viendo y síganse cuidando. Nos vemos. ¿Qué? ¿Ya?